Tema 3. Estrategias y técnicas para la gestión integrada de plagas. En este tema vamos a ver las estrategias y técnicas para la gestión integrada de plagas. Vamos a ver las culturales, físicas, mecánicas, genéticas, químicas, biológicas y legales. También conoceremos el control biológico y otras técnicas alternativas para el control de plagas en distintos cultivos. Conoceremos los principios generales de la gestión integrada de plagas y la importancia de la toma de decisiones en la protección fitosanitaria y la iniciación a la evaluación comparativa. Conoceremos las prácticas de identificación de plagas y de organismos de control biológico y su manejo. Métodos de control de plagas. Clasificación. El objetivo que buscamos es evitar o reducir las pérdidas de cosecha en los cultivos causadas por los agentes nocivos. Los métodos que vamos a perseguir van a ser siempre evitando el uso de productos químicos, por lo cual vamos a basarnos en el control del uso químico. En el contexto actual de producción, la inclusión de todos o varios métodos de control son la base de sistemas o protocolos de calidad como la producción integrada y otros privados. El objetivo último de su aplicación es la reducción al mínimo de los tratamientos con productos químicos. Para ello, uno de los métodos que vamos a utilizar son los culturales. Métodos culturales. ¿En qué consiste? Pues es la aplicación de técnicas agronómicas para obtener un cultivo sano, una adecuada nutrición hídrico-mineral y óptimas condiciones ambientales y de suelo. ¿Qué técnicas incluyen estos métodos culturales? Bueno, tenemos la eliminación de los restos del cultivo anterior. Esto es de vital importancia porque evitas la propagación de enfermedades en el nuevo cultivo a instalar. Otro método sería la rotación de cultivos, que es la estrategia más adecuada para el control de plagas y enfermedades. Es uno de los principios básicos en el que se basa la agricultura ecológica y tradicional. Su justificación se debe, entre otros, a mejoras muy importantes en la fertilidad del suelo, menores problemas de malas hierbas, menor incidencia de problemas patológicos, mayor biodiversidad y mayor sostenibilidad y conservación del medio ambiente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar rotación de cultivos? Tenemos que tener en cuenta propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. También favorecer la ocupación del suelo el mayor tiempo posible, evitando suelos desnudos fácilmente erosionables. Tampoco deberemos utilizar especies de la misma familia y con actitudes similares. Evitaremos también la rotación de cultivos que supongan la multiplicación de problemas patológicos, como el caso de los nemátodos. Y deberemos conocer muy bien las exigencias en agua y nutrientes de las especies que vamos a cultivar. Otro método natural es el uso de material de propagación selecto. Esto resulta básico que en cualquier estrategia de control de plagas el material vegetal sea certificado, para garantizar la no presencia de plagas y enfermedades. Es por lo que todo agricultor ha de solicitar que su planta sea certificada. Variar la densidad de siembra. Esta práctica puede resultar muy interesante en determinadas circunstancias y estaciones. En función del momento del año en el que se realice la siembra o de las condiciones particulares del suelo, principalmente problemas fúngicos, variar la densidad de siembra puede suponer la reducción del número de aplicaciones fitosanitarias y obtener mejores rendimientos productivos. También podemos utilizar la variación de la época de siembra y de recolección. Es cierto que no siempre es posible variar la época de siembra o modificar la recolección, pero puede ser una estrategia muy adecuada. Los principales problemas que pueden justificar esta medida son normalmente para evitar ataques de plagas y enfermedades. El manejo de plantas espontáneas. Esta técnica se utiliza también muchísimo en la agricultura ecológica. Las plantas espontáneas pueden servir de reservorio de enemigos naturales
que mantienen un equilibrio dinámico con el cultivo principal. Esta técnica supone un gran conocimiento de selección de especies vegetales útiles y manejar adecuadamente el complejo de fauna útil plagas. El cultivo de plantas cebo. También en algunos agrosistemas inestables, el empleo de plantas cebo puede ser una herramienta eficaz para reducir los daños en el cultivo principal. En la agricultura ecológica es muy utilizada, sobre todo en los primeros años hasta que el sistema se equilibra. Las labores del terreno, de forma sistemática y sin una finalidad clara, también el laboreo reiterado supone una pérdida acelerada de materia orgánica y de sus propiedades estructurales. Pero, en determinadas condiciones, también su realización puede tener connotaciones muy favorables en el control de plagas, enfermedades y arcenses. El riego o drenajes del terreno. Manejar el riego es una de las técnicas más requeridas desde el inicio de los riegos de alta frecuencia. Agronómicamente, un mal manejo del riego tiene grandes repercusiones en el desarrollo de los cultivos y en la dinámica de las plagas y enfermedades. Por ello, es muy importante dominar esta técnica, ajustada sobre todo a las particularidades de cada suelo y al sistema de riego utilizado. El manejo de la poda y brotaciones. La poda, como sabéis, es una labor fundamental para dar forma a las plantaciones porque podemos orientar a la fructificación y regular su desarrollo. Una poda realizada adecuadamente optimiza recursos básicos como son el agua, los fertilizantes e incluso el empleo de los fitosanitarios. Esta técnica se puede aplicar tanto a plantaciones fijas, como son los frutales cítricos, como en hortícolas, como tomate, pimiento. También deberíamos eliminar las plantas muertas. Es básico en cualquier planteamiento de control de plagas y enfermedades reducir las fuentes de inóculo presentes en la explotación. Su aplicación está muy enfocada mayoritariamente a evitar la dispersión de virus fitopatógenos. Si somos capaces de eliminar aquellas plantas con síntomas de un determinado virus, la dinámica de la epidemia será mucho más contenida. Pasemos ahora a los métodos físicos. Tenemos en ellos las temperaturas, que pueden ser altas y bajas, la humedad, la luz, el color y el sonido y ultrasonidos. Y por último, las radiaciones. Dentro de las temperaturas, sabemos que es un factor abiótico que más influencia tiene sobre la dinámica poblacional de las plagas. El control de este parámetro, lo cual es complicado, va a ser fundamental a la hora de establecer estrategias globales de control basadas en la minimización de los tratamientos fitosanitarios. Otro factor físico es la humedad. Es otro factor ambiental fundamental en el desarrollo de plagas y enfermedades. Sobre todo condiciona, junto con la presencia del patógeno y su susceptibilidad del huésped, la presencia de enfermedad. Las prácticas que favorezcan su manejo, como es la ventilación de invernaderos, va a resultar determinante para garantizar el normal desarrollo de los cultivos y limitar los tratamientos con fitosanitarios. La luz. Son numerosas especies de insectos que se sienten atraídos por una luz de determinada longitud de onda. Este fenómeno se puede aprovechar o bien para realizar un monitoreo y determinar la dinámica poblacional de una determinada plaga, o para realizar captura masiva y reducir los niveles de estos insectos. Es una técnica muy aplicada en especies de noctuidos como Spodoptera exigua en cultivos protegidos. Otro método a tener en cuenta físico es el color. Al igual que la luz atrae a numerosos artrópodos, determinados colores pueden tener el mismo efecto. También es muy utilizada esta práctica en hortícolas y en algunas especies de frutales. Su uso mayoritario es para muestreo y detección de las primeras infestaciones de insectos plaga. Las placas amarillas y azules son los colores más ampliamente utilizados. Para captura masiva, la densidad de estas placas es muy elevada, de ahí que sea una técnica poco utilizada. Sonidos y ultrasonidos, como los ahuyentadores. Esta medida está ampliamente aplicada en las plantaciones de uva de mesa. Se trata de una técnica disuasoria para evitar la entrada de animales capaces de provocar daños en los frutos.
Los sonidos van desde simuladores de escopetas de caza hasta el sonido de depredadores de los animales potencialmente dañinos. Y por último, las radiaciones, que es la esterilización de insectos. Esta técnica se basa en la radiación para la esterilización de machos como lucha contra las plagas de insectos. Se trata de una técnica que ya es utilizada con éxito en diversos países para un buen número de plagas. La técnica se basa en la liberación de machos estériles de la especie que se quiere controlar con el objetivo de reducir al mínimo la descendencia. En este caso es necesario realizar una cría masiva de la especie. Todo esto se consigue en las llamadas biofábricas. Otro método de control de plagas es el método mecánico. Este método de control mecánico es de valor limitado en agricultura extensiva, pero a veces es práctico en pequeñas superficies. La recogida casi siempre es a mano y la destrucción de insectos, puestas, nidos o refugios. También se pueden poner barreras mecánicas como es el embolsado, las mallas, mantas térmicas. Otro método de protección de plagas son los genéticos. Con ellos podemos utilizar programas de mejora genéticos para dar a las plantas resistencia o tolerancia a plagas o enfermedades. Podemos crear variedades resistentes a distintas plagas y utilizar portainjertos resistentes. La mejora genética se basa en la introducción de genes de tolerancia y resistencia en variedades comerciales, haciendo posible su cultivo en muchas zonas donde la presión de determinadas plagas o enfermedades lo hace imposible o muy difícil. La ingeniería genética tiene una repercusión muy importante en el control de virus en hortícolas, basados en el cruzamiento de individuos que tienen esa resistencia en su carga genética. Métodos químicos que podemos utilizar para el control de plagas. Pues está basado en el uso de productos químicos y son los más comunes que se utilizan en la actualidad. Método de control biológico. La utilización por el hombre de enemigos naturales de los agentes nocivos es la base del control biológico. El empleo de enemigos naturales para el control de plagas en los cultivos supone un gran conocimiento de las dinámicas poblaciones de los principales artrópodos que afectan a las cosechas. El equilibrio entre plaga y complejo de auxiliares va a ser fundamental para un adecuado manejo de los primeros. En este apartado resulta cada vez más importante el empleo de feromonas para disminuir la presión de las plagas. Las feromonas son mensajeros químicos externos que favorecen las comunicaciones entre individuos de la misma especie, aunque pueden haber algunas excepciones. Las feromonas representan el medio más importante de comunicación intraespecífica entre los individuos. Los otros dos medios son el sonido y la visión, que sirven como atrayentes en uso de trampas de control. Hay de varios tipos: sexuales para el apareamiento y la reproducción, que sería de agregación para la búsqueda de alimento, de alarma para dispersarse, de oposición para localizar lugares donde poner los huevos. De todas ellas, las sexuales son las de mayor importancia para el control de plagas.